En este segundo vídeo vamos a ver de qué manera podemos solucionar una de las carencias o uno de los requisitos que realmente se nos podría perder si quisiéramos emplear este paquete de programas de Realusion que hemos visto en el vídeo anterior, te lo dejo también en la descripción, y es de qué forma puedo yo acceder a un traje de captura de movimiento si no dispongo de uno, porque no es que sean precisamente baratos, tampoco son tan caros como podría parecer. En cualquier caso, hay una posible solución, y una solución que además es gratuita dentro de lo que cabe. Es esta de aquí, es DeepMotion. Es una empresa con sede en California que ofrece soluciones muy interesantes basadas en toda esta ciencia acerca del machine learning, ¿no? Está bastante relacionada con la inteligencia artificial, aunque no sea lo mismo, y en este caso lo importante es saber que podríamos teóricamente extraer estos movimientos que vemos en estos vídeos de ejemplo, y como se puede ver, este programa procesa los vídeos en la nube y consigue extraer esos movimientos corporales y trasladarlos a estos modelos base, es decir, convierte el movimiento del cuerpo humano que aparezca en cualquier vídeo, que podemos grabar con el móvil o con cualquier otra cámara, y lo traslada a un formato FBX con el que luego sí podemos importarlo en cualquier programa, me da igual si iClone o incluso, yo qué sé, Unity, y poder ahí emplearlo o aplicarlo sobre un personaje, ¿no? Sobre un avatar. Esto es impresionante y la verdad es que los primeros resultados son increíbles. Yo creo que esto es una de las herramientas gratuitas que mejor resultado da en cuanto a esto se refiere. Yo creo que hay pocas alternativas. Vamos a ver algún ejemplo. Yo me he creado una cuenta. La verdad es que desde esta dirección que también te dejo en la descripción se puede acceder y rápidamente podemos entrar sin ningún tipo de problema. Correo y contraseña, poco más. Y uno de las secciones dentro del portal que está, digamos, abierto al público, es gratuito, es este de aquí, realmente el que nos interesa. Luego ofrece otras soluciones que veremos más adelante. Antes de entrar y ver un ejemplo práctico, sí que quería comentar que podemos ver cómo esta empresa trabaja con otras, está aliada con empresas realmente grandes. No sé hasta qué punto, pero si nos vamos a la sección de prensa, um, podemos ver podemos ver algunos artículos. No me los he leído, pero lo cierto es que creo que lo voy a hacer. Creo que aquí se explica en principio cómo DeepMotion aplica esta tecnología. Esta noticia me ha encantado, o sea, creo que esa asociación puede ser brutal y no sé, no tengo ni idea de quién es VentureBeat, pero sí quién son Epic Games o Intel y no sé, yo creo que esto tiene muy buena pinta. Entonces, dentro de nuestra cuenta podemos importar una serie de vídeos, todos estos de aquí forman parte de un experimento que he hecho porque es cierto que los resultados que vende pues son impresionantes, pero ¿cómo es en realidad, ¿no? Entonces, tenemos que entender que hay un montón de variables, las vamos a ver enseguida, vamos a ver que hay pequeños defectos que en realidad, ¿qué quieres que te diga? Pero para mí siguen siendo incomparables con la ventaja que esto ofrece. Y sin embargo, bueno, vemos en este ejemplo cómo realmente lo hace muy bien. Uh, Pero como vemos, hay pequeños defectos en principio, como el que acabamos de ver, en el que la posición del cuerpo del avatar a veces no entiende realmente si se tiene que dar fijo o no. Y yo tengo una teoría acerca de esto, y es que por supuesto que todo esto va a depender del vídeo que le estemos ofreciendo. En este caso yo he descargado bastantes programas, no, perdón. He descargado bastantes vídeos. Vamos a verlos en un momento. Todos son de Shutterstock, entonces vamos a abrirlos.
son estos de aquí. Hay un poco de todo porque quería comprobar en principio hasta dónde podríamos llegar con esto. Am, Como veis, he intentado coger un poco de todo y me he dado cuenta de que eh, en principio depende del contraste que haya en los diferentes elementos. Por ejemplo, en el ejemplo que habíamos puesto del empresario con el traje, al tener una vestimenta oscura, creo que el resultado no es del todo, ¿cómo decirlo?, efectivo, ¿no? En cambio, podríamos ver otros ejemplos en los que el personaje tiene una... lleva una ropa... Vamos a poner, por ejemplo, este de aquí. En este ejemplo el personaje lleva, como digo, una ropa más diferenciada. Entonces los elementos en principio trabajan mejor. Mm, Aún así genera fallos, ¿no? Las articulaciones a veces no las entiende bien y yo he llegado a la siguiente conclusión. Si... Digamos que... ah, las partes del cuerpo que están orientadas hacia el frente, ¿de acuerdo? Las detecta realmente bien, ¿de acuerdo? Sin embargo, nuestro cuerpo tiene extensiones no solo en un sentido, digamos, horizontal, sino que en la profundidad del cuerpo, por ejemplo, la extensión de los pies, es cierto que, claro, al estar orientadas de frente hacia una cámara con una sola lente, donde el vídeo es, digamos, 2D, realmente un soporte bidimensional, la profundidad del pie no la entiende del todo bien y puede dar a generar problemas de este tipo. ¿Qué os sucede si por el contrario vamos a ver un ejemplo de una persona caminando, como es este caso, y como vemos la posición de los pies es muchísimo más efectiva? No me deja moverla, desplazar la cámara como yo quisiera, pero al menos nos deja rotar y acercarnos. Y como ves, la posición de los pies es bastante más efectiva. Y sin embargo, todo lo que no se ve en el vídeo se lo está inventando. Es el caso del brazo derecho, en el que nosotros, en el vídeo, podemos interpretar que en todo momento la otra mano, aunque no la estemos viendo, sabemos que está sujetando el móvil. ¿De acuerdo? En donde se aprecia el segundo brazo, como veis, el resultado es adecuado. Entiende que tiene el otro brazo pegado de esta forma, como sujetando algo, ¿no? En el momento en el que ese brazo desaparece, la interpretación pasa a ser modo libre y por lo tanto el resultado es muy aleatorio, ¿no? Incluso genera algún que otro bug, como ese que acabamos de ver, a pesar de que el brazo izquierdo es visible todo el rato, ¿no? Entonces, por el contrario, el paseo con los pies es mucho más adecuado, ¿no? Sin embargo, cuando está de frente, como habíamos visto, pues no lo es tanto. Entonces, ¿qué tipo de variables podemos encontrarnos, ¿no? Lo ideal es que el personaje esté lo más quieto posible. Por ejemplo, voy a enseñar un clip que es lo más extremo que podemos encontrar. Es este de aquí, la chica se está moviendo como loca, además de que la cámara se desenfoca, hay elementos como humo, hay una serie de cosas que pueden complicar muchísimo el resultado, y efectivamente es un resultado penoso. La verdad es que no hay por dónde cogerlo. Sin embargo, podemos aprender un montón. Por ejemplo, a que no debemos mover nuestro culo del sitio, tiene que ser una posición fija. Y a ser posible que haya mayor calidad. Es cierto que este vídeo, como veis, la resolución es bastante penosa, pero los elementos están bien contrastados en todo momento, a excepción de estos casos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿con mayor resolución tenemos mejor resultado? Sin contar este vídeo, supongamos que tenemos un vídeo más normal como este otro. Como ves, el resultado es bastante más adecuado y los pies incluso los detecta mejor. Es cierto que está moviendo el talón de una forma un poco extraña, no demasiado tampoco, pero la punta del pie
sí que la mantiene fija, ¿no? Está rotando, a pesar de que en algunos momentos este no debería rotar, aquí ahora sí. Am, el otro pie, es decir, su pie derecho, está haciendo cosas muy raras, ¿no? A pesar de que está más o menos de perfil en el vídeo, debería tener un mejor traqueo. Es decir, es poco previsible y donde más falla Deepmotion en estos casos es en la posición fija, ¿no? Da la sensación de que es una marioneta y que tiene sus hilos y alguien la está controlando de forma que no siempre toca el suelo, ¿no? Da de ese aspecto y a nivel estético, pues depende de nuestro proyecto, a lo mejor esto hasta nos conviene, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso siempre podemos corregir esto manualmente, teniendo en cuenta que la exportación de este movimiento es tan sencilla como darle a este botón, ¿no? Nos lo ofrece. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Tenemos varios perfiles. ¿Qué significa esto? Bueno, esto no lo he mencionado, pero si volvemos al ejemplo y desplegamos esta pestaña, vemos que tenemos varios tipos de modelos, ¿no? El movimiento se aplica en principio por igual, y aquí entraremos ya en más detalles, más adelante quiero decir, entraremos en esos detalles, pero bueno, aplica el mismo movimiento a tipos de escultura o de avatar diferentes. Esto es bastante interesante porque efectivamente los brazos podrían interactuar con el cuerpo y no lo queremos de esta forma. Por ejemplo, tenemos a este personaje bastante obeso cuyos movimientos podrían interseccionar al propio cuerpo, ¿no? Y sin embargo no lo está haciendo, ¿no? Vamos a ver... A ver, este ejemplo no es el más preciso. Vamos a ver otro donde esto se aprecie mejor. Vale, este no es el ejemplo que estaba buscando, pero esto es muy importante de destacar. Y ahora volvemos al tema de los modelos y el grosor de sus huesos. No podemos importar vídeos que tengan un plano medio, porque sucede no solo que no puede inventarse o no tiene una pose fija base para la que sostener, sino que en todo momento trata de interpretar el cuerpo, ¿no? El movimiento del cuerpo. Y como no es visible, tenemos lo que tenemos, ¿no? Como está bastante bugueado, no voy a usarlo de ejemplo, voy a buscar otro más adecuado. Pero esto es importante, lo del plano medio. Vale, este es bastante interesante porque ya de por sí el personaje en un momento dado, digamos que entrecruzaba los dedos. Esto el modelo lo hace bastante mal, pero por el contrario llega a detectar la posición de los dedos y en algunos casos, no siempre, aplica esa posición de las manos, o de los dedos mejor dicho, de una forma bastante correcta, ¿no? Es decir, que la mano también está articulada y esto es algo que, bueno, parece muy útil porque las manos, como sabemos, es una parte de nuestro cuerpo que expresa brutalmente las emociones del personaje y define una gran parte del lenguaje no verbal, ¿no? Pero no siempre lo hace. Vamos a ver quizá más adelante un ejemplo donde esto se vea, en especial cuando el personaje saluda, que no lo hace del todo bien. Pero bueno, volviendo al tema de los personajes y los grosores del mismo. Estamos viendo que en estos casos sí que está entrecruzando al modelo, independientemente de qué escultura estemos utilizando, ¿no? Pero aquí está el ejemplo que quería buscar. Como veis, no os mete las manos en el interior de su cuerpo, sino que respeta la estructura del pecho y la barriga para... Vamos a volverlo a ver. Para hacerlo. Entonces, si sus brazos son tan cortos como los que tenemos aquí y el cuerpo sobresale tanto hacia adelante, va a respetar esa distancia y por mucho que quiera, este personaje no va a conseguir tocarse las manos. Es bastante triste, pero también es realista en ese aspecto, ¿no? ¿Qué pasa? Que a pesar de ello, el modelo no llega a entender que se está, digamos, dando la mano a sí mismo y digamos que no aplica el movimiento del todo correcto, pero en otros casos pues podría considerarse una ventaja. Vamos a ver el ejemplo que decía de la posición de los dedos, que no siempre la acierta. Vale, este ejemplo es bastante evidente. En principio la posición de los dedos o de la mano no la ha acertado prácticamente, se podría decir que no.
Sin embargo, mi sospecha es que más bien es la posición de la muñeca. En principio, depende del ángulo que escojamos, realmente sí que acierta. Realmente bien diría, ¿no? Ah, depende del otro ángulo, pues la verdad es que no lo hace tan bien, ¿no? Entonces, en este caso, fíjate que por el contrario, la posición de los pies ha quedado prácticamente clavada y está prácticamente a ras del suelo. El talón de ambos pies se levanta sin tener que hacerlo. Pero vuelvo a repetir, se trata de una cuestión de perspectiva. En realidad el modelo, o sea, perdón, el personaje sí que levanta el talón. Ahí se puede ver. Entonces, fijaos qué límite de detalle tiene esto. Es decir, a pesar de que este personaje sí que levante el talón, en el modelo ese movimiento afecta mucho más al cuerpo de lo que afecta al personaje en el vídeo. De manera que, como digo, da la sensación de que hay un titiritero tocando las narices por ahí, ¿no? Vamos a verlo con otros modelos. Aquí la posición de la muñeca es aún más exagerada y no tiene la palma de la mano, digamos, apuntando hacia el frente. En todos los modelos esa posición de la mano parece que se aplica de una forma similar, ¿no? También tenemos la posición de un niño, que no es otra cosa que el modelo adulto empequeñecido de alguna forma. Bueno, la proporción de la cabeza también parece variar. Bien, en este punto quería comentar algunas cosas. ¿Qué limitaciones técnicas tenemos? ¿Vale? Hay varias cosas. No solo se trata de la resolución máxima del vídeo, sino también de la duración del propio clip. En ambos casos, la limitación, vamos a verlo, es de varios tipos. Si queremos subir un vídeo, nos encontraremos con dos opciones. Una de ellas nos permite tener un personaje por defecto como el que habíamos visto, y la otra opción nos permite importar un personaje en 3D. Sin embargo, como lo único que estamos haciendo es trasladar el movimiento del personaje del vídeo al modelo en 3D y vamos a tener que usar otro programa para procesar esos datos, incluso mejorarlos, pues entonces yo recomendaría usar siempre el personaje por defecto. Aquí tenemos las limitaciones. Estos tres archivos soportados, tres formatos de vídeo soportados, una máxima duración de 60 segundos y de 50 megas por cada clip en el plan freemium, ¿no? Sin embargo, como habéis visto, aquí tengo una suma total de 3 minutos 47 segundos y un tamaño de vídeos de 25 megas. Bueno, esto todavía se mantiene en esas características de subida, pero los minutos se pasan. Esto quiere decir que podemos subir muchos clips, eso sí, que no se pasen del minuto cada uno de ellos. Entonces, vamos a seleccionar un archivo. Vamos a escoger cualquiera. Y en el momento de subirlo a la plataforma para que se procese, tenemos varias opciones, ¿no? El primero es que efectivamente tenemos la extensión FBX siempre activa porque es uno de los formatos más universales, ¿no? En cuanto a 3D. Después tenemos otras dos opciones que nos permite hacer que el resultado varíe. El caso de las físicas o del filtro de físicas no es otra cosa que precisamente lo que habíamos visto del ejemplo en el que el personaje más obeso no se traspasaba su propio cuerpo a pesar de que el vídeo lo requería, ¿no? Las manos estaban cruzadas y sin embargo por la longitud de esos brazos no podía. Eso se ha respetado y se ha respetado gracias a esta opción. Y después tenemos un reductor, digamos, de fotogramas. Entonces, lo dicho, podemos tener nuestra librería con todos los vídeos que hemos ido colocando. Y a continuación lo que quería enseñar es a qué velocidad procesa esto. Bueno, he grabado todo el proceso de subida, que es el que estáis viendo. Y lo cierto es que, de media, tarda esos 2 minutos. Es curioso porque ni siquiera depende de la longitud del vídeo. Había un vídeo
el concreto, si no recuerdo mal, es el de la bicicleta, en el que dura prácticamente 1 minuto. Y sin embargo, lo procesa igual de rápido, ¿no? Es cierto que todos los vídeos, como veis aquí, pues tienen un tamaño muy, muy reducido, ¿no? Al final son todos vídeos de stock y claro, al ser una preview de lo que es el archivo final, pues efectivamente está súper comprimido y tiene una resolución mínima, ¿no? Pero lo cierto es que el resultado no varía demasiado, porque el contraste de los personajes con el fondo es muy llamativo. Entonces, al subir todos estos vídeos, pues ese procesamiento no se pasa casi nunca de los 2 minutos. Otra duda, ¿qué pasa con los fondos? ¿No? Hay varios casos, hay varias dudas con todo esto. Por ejemplo, ya hemos visto algunos ejemplos, pero ¿qué hay, por ejemplo, del caso en el que tenemos a 2 personajes simultáneos, ¿no? Este es el resultado. Detecta solo a uno de ellos. No sé si lo hace de forma aleatoria, pero la cuestión es que no nos la deberíamos jugar y poner ahí a 2 personas en el mismo vídeo que queramos procesar. Eso es, bueno, bastante elemental, pero bueno, como curiosidad ahí está. Otra cuestión es el tema del movimiento de una bicicleta. En ese ejemplo, como se puede ver, las piernas a veces hacen cosas un poco extrañas y como decía antes, cuando no es visible una parte del cuerpo, como por ejemplo el otro brazo, se inventa un poco ese movimiento, ¿no? Y no queda del todo claro cuál va a ser el resultado final. Va a ser un poco aleatorio. Por lo tanto, sí es cierto que, como decía, un plano completo del personaje, un plano conjunto o completo, ¿no? De ese personaje que esté mirando de frente, que esté lo más quieto posible y si va a caminar es mejor que lo haga de perfil, ¿de acuerdo? Entonces parece que el resultado, en el caso de un personaje caminando, por ejemplo, lo más ideal va a ser probablemente mezclar varios vídeos. Es decir, si va a caminar, en el vídeo que le estemos ofreciendo, que lo haga de perfil. Pero si está gesticulando con el cuerpo, es mejor que lo haga de frente. De forma que si mezclamos ambos vídeos, no mezclar los vídeos, sino el resultado de la animación en un programa externo, parece que va a ser la mejor opción. ¿Y qué hay de los fondos? Bueno, he comprobado que en realidad no importa demasiado que el fondo sea tan sencillo como el de un croma, que si hay objetos. Sin embargo, tenemos un ejemplo muy curioso de una mezcla en el que tenemos en el escenario elementos cubriendo el movimiento. Y esto es muy curioso. Como veis, el resultado solo se aplica de forma correcta en el instante en el que el personaje está completamente al descubierto. Si tiene esos objetos delante, se está inventando la posición de las piernas o del resto del cuerpo oculto. Y genera esta especie de bugs que llamaríamos. Esto, bueno, vuelve a demostrar en cierta manera que solo va a procesar o que está tratando de procesar constantemente la posición del cuerpo. Es decir, no interpreta nunca que el cuerpo está quieto. Si no encuentra esa parte del cuerpo, está todo el rato buscándola y cambiándola de posición por si algo funciona en algún momento, ¿no? Pero bueno, el resultado es un bug absoluto. Que repito, en algunos casos esto nos puede hasta venir bien, ¿no? Depende del producto que estemos haciendo. Vamos a ver un ejemplo de cámara lenta, es decir, de un vídeo que está grabado en cámara lenta. ¿Cuál es el resultado? ¿Es adecuado? ¿Es mejor? ¿Es peor? El personaje, el avatar, digamos, da la sensación de que está en tiempo real, ¿no? Tiene varios movimientos un poco extraños en la cara, ¿no? Como que esa reducción de fotogramas estaría bien que se aplicase sobre la cara. Bueno, aquí ha hecho una cosa muy rara. Donde también parece que más o menos falla es en la posición, ¿no? Teniendo en cuenta que la chica sí que se desplaza, el personaje también lo hace, pero casi que se va bastante más lejos, ¿no? Más o menos empezaba por aquí.
Sí, no, en realidad no se desplaza del todo, ¿eh? Lo que pasa que no siempre lo hace tan bien como nos gustaría. En este caso, además, la chica tiene de fondo una pared con sus texturas y tal, y que el personaje ignora completamente. Es decir, en ese aspecto lo hace realmente bien, ¿no? Sin embargo, siempre que se le pueda facilitar el trabajo, pues ¿por qué no hacerlo, no? Si disponemos de un croma, pues mejor utilizarlo. Aquí las manos sí que las está animando. Si te fijas, en un momento dado tiene el puño más o menos cerrado como ahora, y en otro momento lo estira completamente, ¿no? Entonces, como ahí. Eh, esa animación, es decir, que se incluya el movimiento de los dedos, aunque no sea del todo preciso, lo hace mucho más humano que únicamente tener la mano estirada como la mayoría de los avatares, ¿no? Con los que trabajaríamos. O con otras soluciones, incluso el propio traje mocap, cuando no tiene guantes con esos sensores, es decir, es el traje que llega hasta la muñeca y ya está, el resultado es que el personaje tiene la mano estirada y que la animación va a tener que ser o manual o implementando otras tecnologías como Leap Motion, ¿no? Que lo que hace es precisamente centrarse en el movimiento de las manos sin que haya, bueno, una tecnología sobre la propia mano, ¿no? Es una cámara que detecta esa profundidad y la posición de los dedos y de los brazos. Entonces, bueno, ahí sí que podemos mezclar ambas tecnologías, el traje mocap con Leap Motion, pero en este caso, este programa de Deep Learning sí que está haciendo un trabajo conjunto, ¿no? Donde funciona bastante mal es con el caso de los avatares, que son otros modelos 3D. Es decir, parece, en principio podríamos decir que el movimiento de un personaje 3D es bastante más sencillo que el movimiento del cuerpo y que no debería costarle demasiado identificar esos movimientos y aplicarlos por segunda vez. Y sin embargo, este es el resultado. Confusión absoluta. Los pies se desplazan de una forma muy rara y todo está bastante terrible, ¿no? Si se lo complicamos aún más, vamos a ver otro ejemplo en el que importamos un personaje también en 3D, antropomorfo pero muy abstracto. De nuevo, él no consigue reconocer en ningún caso al cuerpo humano y es un desastre igualmente absoluto. Esto no hay por dónde cogerlo. Se está muriendo, no solo se muere, sino que traspasa sus límites de la realidad. Y bueno, se podría decir que en algunos casos hasta nos vendría bien, pero en muy pocos, la verdad. También es que es bastante predecible, es decir, nosotros sí que podemos llegar a reconocer una figura humanoide e incluso detectar la profundidad y cómo se está comportando, pero al no tener realmente un elemento al que agarrarse, no hay ningún rostro, no hay una cabeza definida, todo mantiene bueno, todo es la misma textura, ¿no? Entonces, bueno, el resultado es bastante entendible, ¿no? Al final esto es una máquina intentando detectar las partes del cuerpo y aplicar la profundidad de una forma casi mágica, pero en este caso no funciona. Bueno, ¿qué más cosas interesantes podríamos comentar? Sí, lo cierto es que la rotación, es decir, si el personaje va a rotar sobre sí mismo, depende del material con el que trabajemos, el resultado va a ser mejor o peor. En este caso, el personaje tiene un traje que dificulta en algunos casos entender dónde está el objeto. En estos momentos las dos piernas se confunden y a pesar de ello el modelo lo hace bastante bien. Vuelvo a repetir que la posición fija de los cuerpos lo hace de una forma realmente, bueno, no muy bien, ¿no? Se desplaza, patina, como si esto fuese hielo. Y llega un momento en el que el cuerpo está en cierta posición, no sabe por dónde pillar los brazos, ¿no? Detecta que están cruzados porque no aparecen del otro lado, aunque se buguea en cierta manera cuando el personaje está de perfil y probablemente porque no llega a detectar o entender qué sucede. Esto es un buen ejemplo porque además tenemos a tres personajes, los tres son la misma persona, es decir, se parecen todos, son bastante idénticos, a excepción de la posición de los brazos, y en este caso, bueno, parece que ha decidido quedarse por el del medio. No se sabe muy bien, probablemente sea algo aleatorio en cuanto se procesa el vídeo, toma esa decisión,
Y eso en principio es buena señal que no cambie, que no de repente se traspase a este otro. Aunque en esos momentos en los que se ha bugueado, puede ser que haya como decidido cambiar por un instante de individuo, pero en principio todo el rato al del medio. Vamos a ver de nuevo el caso de la bicicleta. Ah, lo cierto es que, bueno, ha decidido poner los pies en el momento en el que están más hacia abajo a la altura, a la altura del suelo. Ah, y en el resultado en el que nosotros lo quisiéramos aplicar, pues por supuesto el personaje iría más arriba. En este caso, las manos no llega a entender que tiene los dedos agarrando algo. Más o menos llega a comprenderlo. Podríamos entender esta posición. Y donde realmente está fallando más bien es en la posición de la muñeca, ¿no? La muñeca no la mantiene fija en ese punto, como en el vídeo, sino que la mueve con el propio brazo, ¿no? La deja mover, no la mantiene fija. Bueno, de frente al resultado da bastante miedo. Incluso podríamos decir que en ningún momento está tocando el suelo, o sea, perdón, tocando el suelo, que no está sobre un objeto, sino que está caminando, esa es su forma natural de caminar. Y si le colocamos unas cuerdas hacia arriba, como si esto fuese un títere extraño, pues bueno, no, daría el pego, ¿no? Es una especie de zombie y poco más. Bueno, este sería el resultado. Realmente si podemos, si lo utilizamos, sería como paradigma para casos concretos de un personaje estando frente a la cámara, saludando o hablando con otro personaje sin moverse demasiado. Entonces, en esos casos yo creo que sí da un buen resultado, ¿no? Podríamos decir que se puede integrar esto en iClone de la manera en la que lo habíamos comentado. Y si mezclamos las expresiones faciales captadas con Faceware, las incluimos en este modelo, tenemos ya prácticamente posibilidades ilimitadas, ¿no? Podemos crear un escenario clonando a este personaje si quisiéramos, que interactúe con otros, todo basándonos en nuestra propia actuación. Realmente es una herramienta muy poderosa y que agradezco haber encontrado. Así que espero que también te sirva a ti en caso de que quieras aventurarte con una cuenta gratuita y teniendo en cuenta esa limitación temporal y de peso del archivo, podemos exportar y descargar ese movimiento bajo las diferentes bajo los diferentes tipos de cuerpo, ¿no? Nos da un archivo .zip y aquí encontramos, incluyendo la posición T, esto es súper útil para poder riguear a este modelo, es decir, colocarle las articulaciones, los huesos, ¿no? De tal forma que podemos utilizar la base T para hacerlo y que el resto del cuerpo pues lo mueva con más facilidad, ¿no? Al final es colocar las diferentes partes del cuerpo donde corresponde. También encontramos que nos da directamente pues el archivo sin la posición T, es decir, a saco el movimiento desde que empieza. Lo cierto es que no es difícil encontrar algún tutorial que explique, como este que estamos viendo, donde se explica cómo mezclar, digamos, este archivo en un proyecto nuestro. Así que nada, gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima. Un saludo.